Vamos a empezar. Respirar. Hay que respirar. Ya. Antes de hablarles sobre el patrono esogénico, que es lo que nos corresponde ahora, voy a terminar con un cachito que me había quedado en la presentación anterior, porque me parece interesante estas ideas que les quiero transmitir. Me parece interesante porque tienen que ver con la comprensión de lo que estamos haciendo, ¿no? Y voy a situarlos en el momento en que la mamá le está dando de comer al niño. Ya sea que le está dando de mamar o durante este primer año de vida donde la mamá le tiene que empezar a dar comida con cuchara. ¿Y por qué este momento es tan importante? Porque en este momento, que le vamos a llamar la hora de comer, ¿no? O sea, momentos donde tenemos a la mamá frente a frente con su hijo y con un plato de comida, o sea, se nos reproduce este triángulo que es la relación con un otro y la comida, y cómo la relación tiene que transarse con la comida, que es el triángulo que se va a reproducir cada vez que nosotros tenemos que intervenir en pacientes que tienen trastorno de alimentación. Cuando son pacientes anorécticas, vamos a tener la misma situación, es decir, la mamá con la comida dándole nuevamente de comer a la hija en otro momento del desarrollo, y muchas veces dentro de las intervenciones está que la mamá vuelva al momento del primer año, es decir, la mamá dice que la única manera que tiene de comer es que yo le dé la comida en la boca, entonces nosotros le decimos désela en la boca de nuevo, o sea, se tiene que alimentarla así. Bueno, estamos empezando entonces de ahí, significa que la basal, digamos, es decir, donde sí puede comer, es como cuando tenía un año. O sea, no siempre la edad cronológica de alguien coincide, la mayoría de las veces no, con la edad psíquica de alguien, ¿no? Por eso, en realidad, uno debería andar con un carnet psíquico. Capaz que no nos dejen entrar a ninguna parte. Entonces, en esta hora de comer, cuando se está construyendo estos patrones, ¿no? Donde va a quedar el alimento con la relación y donde estamos tratando de separar lo que es el relacionarse con lo que es el comer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que primero tenemos un sujeto, que es la madre, que es un sujeto cultural. Es decir, ¿qué implica esto? Que es una persona que ha vivido en una cultura que está atravesada por las creencias de esa cultura. O sea, cualquiera de nosotros va a tener unas ideas acerca de qué es lo que es vivir, acerca de qué es lo que es el otro, acerca de cuáles son las cosas importantes, cómo uno tendría que, cuando uno se mira al espejo, qué cosas uno tiene que decir de uno para sentirse bien. Todo eso que uno llama como los valores que van a constituir y ordenar y organizar la vida de una persona. Eso implica que la mamá es un sujeto que ha sido atravesado por esos valores, atravesada en este caso, y que le va a traspasar esa organización de valores. Valores, no estamos hablando de los valores así como espirituales, no, estamos hablando de valor como una creencia importante que organiza el sentir, el pensar y el hacer, ¿no? Eso es un valor cultural. Entonces, esta mamá tiene que, en el momento de dar de comer, ir pasando también algunos de estos elementos organizadores y transformar el soma del niño, suponiendo que el soma es como la organización del ADN, un ADN que el niño trae, que hace que sea una sopa de proteínas tibia, y el mismo niño, y que entonces esto se ha transformado en un sujeto humano, ¿no? Entonces va a ser atravesado por lo que uno llama el lenguaje. Por eso está puesto ahí un orden fisiológico que va a ser atravesado por un orden simbólico, ¿no? El orden simbólico es lo que le da sentido a eso que está ocurriendo en lo fisiológico. Y
básicamente en orden simbólico se mueve en lo que va a ser el lenguaje. Entonces, la mamá, el niño está ahí y la mamá le va hablando, ¿no? Nosotros hicimos una investigación muy interesante donde al niño, donde veíamos qué es lo que hacía la mamá para darle de comer a niños menores de 18 meses, o sea, niños que todavía no hablaban, que no tenían lenguaje y no tenían cómo tenerlo, porque no estaba desarrollada las áreas del lenguaje todavía, y entonces la mamá tenía que usar todas las triquiñuelas que usaba siempre para darle de comer al hijo, y esto lo filmamos, después lo analizamos y vimos cómo ocurría esto. Entonces las mamás en general lo que hacen es, hicimos una diferencia entre las mamás que llamamos así chilenas, que eran mamás santiaguinas, digamos, y de un consultorio, y mamás de un consultorio de la región de la Araucanía, y vimos entonces cuál era la diferencia, ¿no? Especialmente porque buscamos mamás que estuvieran de un uso cultural distinto a las mamás de Santiago. Y entonces vimos que efectivamente culturalmente hay diferencias de cómo las mamás dan de comer, ¿no? La mamá santiaguina es una mamá spot publicitario, ¿no? De pesca, a todas le dábamos un frasquito de fruta. La mamá santiaguina decía, el frasquito qué lindo, y hacía una casa así antes de poder darle el frasquito de fruta al niño, versus la mamá mapuche, que era una mamá que abría el frasquito y empezaba a darle. ¿No? Mucho más concreta, mucho más directa, sin tanta parafernalia, y después también vimos en otro trabajo, ustedes saben que con una muestra uno puede hacer varias cosas, vimos cuál era el ritmo que usaban las mamás, de qué manera las mamás a través de la cuchara provocaban una cadencia, ¿no? ¿Sí? Dar la cuchara, esperar que tragara el niño, volver a poner la cuchara, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que había mamás que eran muy respetuosas de los niños y habían mamás que no, ellas imponían su ritmo y le ponían la mano al niño a cuchara. Incluso era muy interesante cómo había mamás que producían no un campo colaborativo, porque esto es lo que la mamá tendría que, como resultado tendría que obtener, ¿no es cierto? Ir haciendo distintas cosas de modo que el niño abra la boca y entonces ella le da la comida y entonces ella se alegra mucho y entonces el niño abre la boca de nuevo y todos muy felices en una cosa colaborativa. Ya, eso sería algo normal. Sin embargo, hay una serie de mamás que no hacen eso, sino que por el contrario construyen lo que se llama un campo conflictivo o competitivo, en el que la mamá le da de comer, aunque el niño no quiere, el niño cierra la boca, la mamá insiste, el niño da vuelta la cabeza, la mamá insiste, el niño pone las patitas y las manos, la mamá insiste, el niño finalmente ya no sabe qué hacer, finalmente se traga la cuchara y la vomita. Es un clásico esto, ¿no? Y entonces, una vez que la vomita, la mamá dice, pobrecito, ¿quién le hizo eso? Y entonces como que todo vuelve de nuevo a la normalidad. Es muy raro. Bueno, esto, no, mamás que instalan campos colaborativos, por supuesto esas mamás son las que están haciendo una mentalización que va a ser más sana. Probablemente son las que tienen apego seguro, versus las otras mamás que están instalando en el fondo un campo competitivo de quién tiene el poder aquí, ¿no? Entonces la mamá dice, el poder lo tengo yo, y cuando el niño dice, te equivocaste porque lo tengo yo, ¿no es cierto? Y vomita, de alguna manera, ¿cierto? Porque el niño no lo está pensando, y cuando vomita, entonces el niño le muestra a la madre la vulnerabilidad que tiene, entonces recién la madre, cuando el niño está abajo, lo vuelve a recoger. Bueno, todo esto que ocurre a la hora de comer va instalando una relación con la madre y con la comida. Entonces, cuando uno después recoge las historias de las pacientes con trastorno de alimentación, muchas de ellas relatan problemas de comer desde muy temprano. No es que de pronto empezaron a tener problemas de comer, ¿no?
Entonces, así como tenemos mamás que sobrealimentan porque quieren regular emocionalmente, hay otras mamás que su tema no es alimentar, sino que es sostener el poder que tienen, la jerarquía que tienen, por ejemplo, sobre los hijos, y no la alimentación. Y ahí entonces se van produciendo dificultades porque no aceptan, no respetan, digamos, ni el ritmo del hijo o hija, ni hay niños que son más apetentes, otros menos, ¿no? Entonces, aquí viene, por supuesto, una importantísima pregunta y es, ¿qué se hace con esto? ¿No? ¿Qué se hace en el sentido de que si el niño es inapetente, entonces como la mamá lo deja nomás que no coma? ¿No? Bueno, todas esas veces que en niños menores de 2 años hay alguna dificultad en la alimentación, uno tendría que pensar, aquí hay una dificultad vincular. O sea, la mamá no está logrando que el niño haga algo muy básico como es comer, porque seguramente la mamá tiene algunas dificultades. Y la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con historias de trastorno de alimentación de la propia madre, ¿no? Cada vez más nos están llegando a la consulta, porque así le está pasando, mamás con hijas, que uno ve a la hija bastante normal y ve a la mamá y es una anorexia restrictiva crónica evidente, por ejemplo, ¿no? Pero la mamá no habla de ella, sino que habla de la hija. Entonces ahí hay que mirar, bueno, cómo se hace, cómo se interviene, ¿no? De modo de poder ayudar a la hija, pero ayudando a la mamá, ¿no? Ya, así que en la hora de comer están pasando cosas importantes y además como la hora de comer es por lo menos 4 veces al día, son cosas importantes y repetitivas. Y esas cosas repetitivas son las que van produciendo estos patrones, porque la repetición es lo que produce el aprendizaje. El aprendizaje es lo que produce que las memorias, especialmente las que se llaman las de long term, que son las memorias LTP, digamos, que son las que van produciendo dendrificaciones, ¿no? A propósito, que aparecen varios cambios a nivel de células, entonces van produciendo dendrificaciones y van produciendo los circuitos que después se repiten y se repiten. Y esos son los patrones, ¿no? Entonces, este orden fisiológico es atravesado por el orden simbólico que va produciendo todo lo que es el lenguaje. El lenguaje es lo que va organizando la actividad mental y también, ¿no es cierto?, mientras tanto, este orden fisiológico va produciendo todo lo psíquico que tiene más que ver con toda la vida imaginaria. Dicho de alguna manera, si uno pensara, todo lo que tiene que ver con la psiqui tiene que ver con la vida de las imágenes, ¿no? En cambio, lo mental es un poquito más organizado que las imágenes, ¿no? Las imágenes son los sueños, la fantasía, lo que yo creí que, ¿no? Ahí uno se equivoca bastante. Bueno, entonces tenemos que, puesto así en un organizador como esto, siempre estas cruces son muy buenas organizadoras de cosas. ¿Por qué? Porque uno pone aquí 2 dimensiones y entonces uno pone el soma, que sería como el cuerpo propiamente ADN, y el cuerpo, que ya es más que el ADN, porque es como la carne, que sería el soma, pero marcado ya. O sea, los cuerpos no son pura información ADN, sino que es información que traemos más la historia. Y que ha sido atravesado entonces por el lenguaje, que a su vez en esta dimensión podemos tener lo que percibimos y lo que podemos nombrar, ¿no? Que como todos sabemos, una cosa es lo que uno percibe, pero no sabe bien qué nombres ponerle, y otro es lo que sí puede nombrar. Bueno, y ahí se empieza a construir entonces entre el soma y la percepción la psiqui, entre el soma y el lenguaje la mente, entre el lenguaje y el cuerpo. Aquí es donde está el sujeto, es decir, el sujeto requiere del lenguaje, es como el nivel superior, por decir así, y entre la percepción y el cuerpo, la subjetividad. Entonces, se están desarrollando a la hora de comer toda esta cantidad de cosas y están quedando asociadas o no al comer. ¿Cómo entonces se nos conforma en la práctica del comer? Se nos van conformando los que podrían ser nuestros futuros trastornos de alimentación. Si nosotros ponemos entre el aceptar y el rechazar la alimentación y entre el incorporar y el expulsar, nos vamos a dar cuenta que las personas que incorporan, aceptan, ahí tenemos nuestro MINCH, que es los trastornos por atracón, ¿no? Esto es importante
como yo sé que hay varias nutricionistas también acá, es importante hacer el diagnóstico del atracón. Es un diagnóstico que se nos está viniendo cada vez más y que implica, ¿no es cierto?, personas que comen sin control, pero después de comer sin control se sienten muy mal, tienen mucho disconfort emocional después de comer, que no es lo mismo que personas que comen, tienen un carrete y comen, ¿ya? O comen, hacen picking, comen, ¿no? Ya. Eso igual las puede llevar a la obesidad, pero no es lo mismo que un atracón. O sea, un atracón tiene muchísimo, ese es lo esencial, es como comer una gran cantidad, hay varias cosas asociadas, vergüenza, no sé qué, pero lo más importante es la sensación de que hubo descontrol, que no pudo parar, queriendo a veces, pero no pudo, ¿no? Como que hay una cerrazón de la conciencia en el atracón. En la bulimia también incorpora, pero finalmente rechaza. Esa es la diferencia de la bulimia, ¿no? Y la paciente hace el mismo atracón, pero después lo devuelve. Y en la rumiación, que este es un cuadro extraño en realidad, pero ocurre, la paciente acepta, ¿no es cierto? Y después de nuevo quiere expulsar. Yo he visto 2 o 3 casos de rumiación en 15 años, así que no es muy frecuente parece, y no conozco a nadie más que haya visto tampoco. La rumiación es pacientes que comen y después vuelven a comer eso que devolvieron, lo comen, devuelven, como una vaquita, ¿no? Entonces, como decía una paciente, no, si yo almuerzo 5 veces. Ya. Antiguamente se pensaba que esto estaba asociado a retardo mental o algo así, porque, ¿no? Pero hoy está puesto como un trastorno propiamente tal. Y pareciera que son trastornos, bueno, las pacientes cuando uno las empieza a mirar psíquicamente qué es lo que pasa, es como que son ambivalentes, ¿no? No saben finalmente si tienen que tragar el alimento o lo tienen que expulsar. Esta es la dificultad psíquica, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo para volver al tubo digestivo a su dirección, digamos, porque el tubo digestivo no es como una gran avenida que tiene dirección para allá y para acá, tiene una pura dirección, ¿no? Entonces hay que volver como a ordenar, mira, se traga, ¿no? Bueno, y en la anorexia, ¿no es cierto?, que tiene más bien que ver con rechazar, y la anorexia purgativa, que tiene que ver con el rechazar y el expulsar, ¿no? La anorexia purgativa es la paciente que restringe y cuando come, vomita. Esta es de las graves, ¿no? Siempre la anorexia purgativa es una paciente probablemente a la base con algún trastorno de personalidad gorda. Bueno, la conducción entonces de la autorregulación tiene que ver con gatillantes con procesos adaptativos, con disponibilidad, si se las voy a ponérselas de otra manera. Todo empieza con la epigenética, ¿no? La epigenética que tiene que ver con la marca que tiene el ADN, marca que viene de generaciones anteriores, de qué es lo que ocurrió con la historia de ese ADN en generaciones anteriores. Creo que en la próxima les voy a explicar con más detalle de qué se trata esto. La epigenética lo que hace es que prende o apaga genes, porque una cosa es tener el gen y otra cosa es poder prenderlo. Son cosas distintas, se sabe hoy en día, ¿no? Uno necesita poder tener acceso a ese gen, no solo tener el gen, sino que tener el acceso. Entonces eso produce disponibilidad molecular, y eso es lo que va produciendo los procesos adaptativos y los patrones adaptativos, y finalmente la arquitectura cerebral. Es decir, lo que se va produciendo a la hora de comer tiene que ver con la arquitectura cerebral. Hay un autor que se llama Perry, que es muy interesante, que él habla de cómo va cambiando el porcentaje de tejido a nivel de tronco cerebral, sistema límbico o corteza, según sean los traumas a que ha estado sometido un niño. De modo que hay
una cierta ponderación, un cierto porcentaje de tejido que tendría que estar presente de manera normal, pero que bajo circunstancias de negligencia o de abuso empiezan a producirse menor cantidad de esto o mayor de algunos. Por ejemplo, en el caso de traumas, queda más prendido, por decir así, el tronco, y en el caso de negligencia y maltrato, que es como, o sea, abandono y maltrato, que es como la peor de las mezclas, digamos, en términos de qué es lo que va a pasar con el tejido cerebral, hay una disminución de la corteza prefrontal, hay una disminución del sistema límbico y un aumento del tronco cerebral. O sea, dicho de otra manera, son personas que tienen una manera de reaccionar como muy fisiológica y poco razonable, cosa que se nota. Bueno, y ahora, y con esto termino este pedacito y nos vamos a ver ejemplos clínicos. Esto es solo para como ejemplificar tipos de apego. Este es un dibujo de un apego seguro, para que uno tenga una idea. ¿Sí? Cuando alguien le dice a alguien, o sea, cuando uno le dice a un niño, hoy dibuja tu familia y tiene un apego seguro, eso es lo que va a dibujar más o menos un niño. O sea, ustedes ven con colores, la gente abrazada, con todas sus partecitas, súper bien delimitado quién es la mamá, la hermana, ni el hermano y todo. Muy bien, ese es un apego seguro, completamente distinto a esto. O sea, ¿con qué quiero decir con esto? Es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, no hay que tener tanta formación para entender que esto es completamente distinto a lo otro, ¿no? Aquí hay pedazos menos, están separados, las bocas, ¿no? Esto es un niño evitante. Y este también, aunque tiene colores completamente distintos al otro que estaba central, era grande, como que transmiten los dibujos una cierta sensación, ¿no es cierto? Aquí tenemos un niño súper rechazante, donde un apego resistente, digamos, donde las manos es como, no, ahí no. Y después estos son pacientes. Este es un paciente en que está ocupando un rol que obviamente no es un niño de 12 años, y un día en sesión me dice, juguemos a una cosa. Es muy interesante cómo comunican los pacientes también, ¿no? Juguemos, bueno, le digo, ¿y a qué quieres jugar? Al colgado. Y era muy rápido, no me dio tiempo ni para pensar. Ya, bueno, ya, dime letras. Yo empecé a decirle letras, y esto es lo que me puso. Mis tareas son ayudar a mi mamá, ¿no? O sea, me quería contar. En realidad yo estoy muy ocupado ayudando a mi mamá. Efectivamente, él era el mayor de una familia, la mamá separada, la mamá muy vulnerable, ella con un apego inseguro, el chico muy inteligente, el papá no estaba haciendo cargo de nada, y entonces él sentía y consultaba porque era un chico obeso, que había estado en múltiples dietas y que nada resultaba. Y esta es otra chica en la que son, por eso son dos ejemplos de estrés relacional, uno con respecto a la parentalidad y otro en la fratría, ¿no? Acá es una chica, lo mismo, obesa, que no bajaba de peso, y papá separado, mamá con cirugía bariátrica, porque todas estas cosas se van juntando. Mamá con cirugía bariátrica que queda con una anorexia restrictiva post cirugía bariátrica. Se separan con el papá, ahora la mamá empoderada en su flacura, manda a freír monos al padre, y el padre enojadísimo con esta mujer que ahora es una especie de escultura, ¿no? Que no lo quiere. Entonces empieza en una lucha con 4 hijos, y esa misma lucha es una tensión entre ellos, pero se transforma en una cosa concreta entre los hermanos, que tuvimos que hacer esto, ¿no? Es decir, ok, le vamos a poner una sigla a cada una de las cosas que se hacen entre los hermanos: codazo, puñete, cachetada, meterse dedos en los ojos, pellizco, garras, patadas, ¿cierto? En una especie de escala, ¿no? Y vamos a registrar en una semana, a ver si con esto bajamos un poquito todo esto,
vamos a registrar qué es lo que pasa durante la semana con ustedes. Escándalo, lo llevaban en esto los niños y qué sé yo. Bueno, entonces todo esto es estrés relacional. ¿Había alguna posibilidad que este niño, si no variábamos la relación con la madre, pudiera bajar de peso? Ninguna. Y lo mismo esta niña, ninguna si no interveníamos a nivel familiar. Bueno, entonces por eso ahí tenemos que siempre se trata de una enfermedad psíquica con consecuencias físicas. Ahora sí que nos vamos a ir a nuestro patrón obesigénico.